Now we're going to begin talking about the matter of the heart. Ahora nosotros vamos a iniciar a hablar acerca del tema del corazón. Now this is a very, very important subject when it comes to the matter of biblical counseling. Y este es un tema sumamente importante cuando hablamos de la consejería bíblica. And we're just going to be able to start this discussion this afternoon. Y solo vamos a ser capaces de iniciar esta conversación en esta tarde. There's hours and hours and hours of lectures on this topic. Hay horas y horas sobre este tema. It's one of the most important subjects when it comes to the matter of how to help people change. Y es uno de los temas más importantes cuando tratamos el tema de ayudar a la gente a cambiar. If you choose to join us on this journey Si usted escoge acompañarnos en este camino of becoming trained in biblical counseling, de ser entrenado en la consejería bíblica, one of the challenges I would give you uno de los retos que yo les daría a ustedes is to learn everything that you can about the heart. es aprender todo lo que ustedes puedan acerca del corazón. The word heart is used over 700 times in the Bible. La palabra corazón se utiliza más de 700 veces en las And it's escrituras. important over time Y es importante en el tiempo to become more and more knowledgeable and skilled about what God's word says about the heart. uno conocer más y convertirse en más habilidoso con respecto a lo que dice la palabra sobre el corazón. Here's something that we did several years ago Y esto es algo que nosotros hicimos hace unos años atrás, that you might find helpful in your life and ministry. que quizá usted encuentre que le sea de ayuda en su vida y ministerio. We got a group of men together Nosotros reunimos un grupo de hombres and we studied every use of the word heart in the Bible. y estudiamos todos los usos de la palabra corazón en las And escrituras. it took months and months for us to do that. Y eso tomó meses para But que we- nosotros hiciéramos esto. We wanted to develop a biblical theology of the heart. Pero nosotros queríamos desarrollar una teología bíblica del corazón. Now, when the Word of God uses the term heart, Ahora, cuando la palabra de Dios usa el término corazón, it's not just talking about the seat of the emotions. no solo está hablando acerca de las emociones. Sometimes people like to make a distinction between the head and the heart. A veces la gente quiere hacer una diferencia entre la cabeza y el corazón. Maybe you've even heard the statement that a person was 12 inches away from becoming a Christian. Quizá usted ha escuchado la expresión que una persona estuvo cerquita de convertirse, The distance between their head and their heart. la distancia entre su cabeza y su corazón. Well, I realize that that kind of works in preaching, Y yo entiendo que eso funciona cuando uno predica, but I don't think that's a careful use of that terminology. pero yo no creo que ese sea un uso cuidadoso de esa terminología. Because in the Bible, the word heart is much larger than the seat of our emotions. Porque en la Biblia la palabra corazón tiene que ver mucho más que ser el asiento de nuestras emociones. The word heart includes what is happening in your mind. La palabra corazón incluye lo que está ocurriendo en su mente. That's why we would read in the Bible, for example, Y es por eso que nosotros leeríamos en las escrituras as a man thinks in his heart, que como un hombre piensa en su corazón, so is he. así es él. And so the word heart is the most comprehensive word in the Bible. Así que la palabra corazón es una palabra bien amplia en las escrituras, To describe the inner man. que se utiliza para describir el hombre interior. So your heart includes your soul. Así que tu corazón incluye tu alma, Your heart includes your spirit. incluye tu espíritu, Your heart includes your emotions. incluye también las emociones, Your heart includes your mind. incluye tu mente, Your heart includes your will. incluye tu voluntad. Again, it's the most comprehensive term in the Bible Y es un tema bastante amplio en las escrituras, to describe everything about you that is not material. que se utiliza para describir cualquier cosa en ti que no sea material. One well-known Bible teacher in the United States Un muy conocido maestro en Estados Unidos wrote his entire doctoral dissertation on this word. escribió su tesis doctoral sobre esta palabra. And he did a lot of technical work like you would assume in a doctoral dissertation. Y él hizo muchas investigaciones técnicas, como usted asumiría que ocurriría en una tesis doctoral. But when it was all said and done, Pero cuando todo terminó, he described the word heart él describió la palabra corazón as the control center of man. como el centro de control del hombre. And that is a good way to think about this topic. Y esa es una buena manera de pensar acerca de este tema. That our heart is the control center of man. Que nuestro corazón es el centro de control del hombre. Now that allows us to make one of the most important emphases we're making in this weekend. Y eso nos permite hacer uno de los énfasis más importantes que haremos este fin de semana. And that is that biblical
biblical counseling is not fundamentally about behavior. Y eso es que la consejería bíblica no es principalmente acerca de nuestra conducta. So we are not behaviorists. Así que nosotros no somos conductistas. That's not our primary emphasis. Ese no es nuestro énfasis principal. Well, that then does lead to an important question. Pero entonces eso nos lleva a una pregunta importante. What is the primary emphasis of your counseling model? ¿Cuál es el énfasis principal de tu modelo de consejería? And different approaches answer that question differently. Y los distintos enfoques responden esa pregunta de manera diferente. For example, in many counseling systems, the most important emphasis is your environment. Por ejemplo, en muchos sistemas de consejería, lo más importante es tu ambiente. And when counselors use the word Y environment, cuando los consejeros utilizan esa palabra entorno o medio ambiente, they're not talking about air or water pollution. no están hablando acerca de la polución en el aire o en el agua. They're saying that the reason people do what they do Ellos están diciendo que la razón por la que la gente hace lo que hace is because of the failures of the other people in their life. es por causa del fracaso en las vidas de otras personas en su vida. Their parents, Sus padres, or their friends, o sus amigos, or their family o members, sus familiares, or society at large. o la sociedad en sentido general. But when a counseling system is focused on that, Pero cuando un sistema de consejería se enfoca en eso, they encourage a counselee ellos animan al aconsejado to change their a environment. que cambien su entorno. Divorce that person who is disappointing you, Divórciate de esa persona que te está decepcionando. or quit your job, O deja tu trabajo, renuncia. or somehow try to change your environment. O de alguna manera trata de cambiar tu entorno. And in systems like that, Y en sistemas como ese, the counselee is a passive victim. el aconsejado es una víctima pasiva. That is very, very important to remember. Y eso es muy importante que usted lo recuerde. They view human beings as passive. Ellos miran al ser humano como seres pasivos. What defines them is what is done to them, Lo que define a esa persona es lo que otros le hacen a esa and they're persona. victims. Y son víctimas entonces. So that's one approach, to focus on one's environment. Así que ese es un enfoque, enfocarse en el entorno de la persona. Another approach to counseling Y otro enfoque para la consejería is where the primary emphasis is one's past. es donde el énfasis principal está en el pasado de esa persona. That is especially coming from the writings of Sigmund Freud. Y eso viene de manera particular de los escritos de Sigmund Freud. And so Freud taught that you can't understand who you are, Así que Freud enseñaba que usted no puede entender quién es usted, and you're not responsible for the choices you're y making. usted no es responsable por las decisiones que tome. You're ruthlessly driven by events from your past. De manera muy ruda, tú fuiste dirigido por tu pasado, And oftentimes you can't even remember them. y a veces tú ni siquiera puedes recordar lo que ocurrió en tu pasado. That's why Freudians spent so much time focusing on dream analysis, Y es por eso que Freud pasaba tanto tiempo en análisis del sueño, because they saw a person's dreams as a route to their past, porque ellos veían los sueños de las personas como un camino para llegar al pasado or a route to their unconscious. o para llegar a su subconsciente. So again, the counselee is not at fault. Y una vez más, el aconsejado no es responsable, They again are a passive victim. simplemente son víctimas pasivas. Now, one of the dominant approaches to counseling today Ahora, uno de los enfoques dominantes de la consejería hoy día is the emphasis on the body. es el énfasis en el cuerpo. So some people put emphasis on one's environment Así que algunas personas se enfocan en el entorno or their past, o en el pasado, but a very popular approach today is one's body. pero un enfoque muy popular hoy día es el cuerpo de la And so persona. there's a belief that when somebody is struggling in some way, Así que hay la creencia de que cuando alguna persona está luchando con algo, they need some kind of psychotropic medication. necesitan algún tipo de medicamento. And the solution is take some sort of drug. Y la solución para eso es tómate alguna medicina. Now, I'm not here to argue about drugs. Ahora, yo no estoy aquí para discutir acerca de la medicina. If we end up doing more training, some of our doctors will talk about drugs. Si nosotros decidimos hacer más entrenamiento, algunos de nuestros médicos vendrán y hablarán de este tema. Let me just mention it while we're on the subject. Pero déjenme mencionar mientras estamos en el tema, Most of the people who come to see us for counseling from our community la mayoría de las personas que vienen a vernos de nuestra comunidad are already on psychotropic medication. ya están tomando algún medicamento. Psychotropic medication is very easy to get in the United Y States. este tipo de medicamento es muy fácil de
obtener en Estados Unidos. And so again, most of our counselees from the community are already on drugs. Así que ya muchos de nuestros aconsejados de la comunidad están tomando algún medicamento. But you realize they're not coming to report to us that their drugs are working well. Y usted se dará cuenta de que ellos no vendrán donde nosotros para decirnos lo bien que está funcionando ese medicamento. If their drugs were working well, they wouldn't be coming to see us for counseling. Si esa medicina estuviera funcionando bien, entonces no estarían viéndonos a nosotros para consejería. And so that is a non-issue for us. Así que ese es un tema que realmente nosotros no tratamos. I would never tell a counselee to go off their medication. Yo nunca le diría a un aconsejado que deje de tomar su medicamento. I'm not a medical doctor. Yo no soy un doctor en medicina And there are significant side effects to going off of those drugs in an unsupervised way. y hay efectos secundarios muy importantes que podrían surgir si la persona deja de tomar sus medicamentos de una forma no supervisada. Even the medical doctors on our counseling center staff Aún los doctores en medicina de nuestro staff do not put any focus on the counselee's drugs. no se enfocan en las medicinas que están tomando nuestros aconsejados. The only time that ever comes up in counseling La única vez que eso vendría a relucir en la consejería is when a counselee says, you know, I'd like to go off my drugs. es cuando un aconsejado nos dice a nosotros, mira, nos gustaría dejar de tomar el medicamento. Because as a result of the biblical counseling I'm receiving, Porque como resultado de esta consejería bíblica que he estado recibiendo, I don't feel like I need them anymore. yo entiendo que no necesito este medicamento ya. And here's what we teach them to do. Y esto es lo que nosotros les enseñamos a ellos que We hagan. teach them to go back to the physician who prescribed them Nosotros le decimos que vuelvan al doctor que les prescribió el medicamento and to request permission to go off of their drugs in a supervised fashion. y le pida permiso para poder dejar ese medicamento de una forma supervisada. I've never had an instance where a doctor refused that request. Yo nunca he tenido una ocasión, una situación en la que un doctor ha rehusado hacer esto. But you have to prepare your counselee for that conversation. Pero usted tiene que preparar a su aconsejado para esa conversación. Because doctors, at least in the United States, Porque los doctores, por lo menos en Estados Unidos, are not used to somebody asking to go off of their drugs. no están acostumbrados a que la gente le pida que deje de tomar medicamentos. And so invariably that doctor will say, well, what's going on? Así que siempre el doctor haría la pregunta, ¿y qué está pasando? And that gives our counselees an opportunity to give great glory to Jesus Christ. Y eso le da una oportunidad a nuestros aconsejados de glorificar grandemente el nombre de Cristo. It's an opportunity to give a testimony of the sufficiency of Jesus Christ. Es una oportunidad para dar testimonio de la suficiencia de Jesucristo. However, back to the main point. Sin embargo, volviendo al punto principal, Many counseling systems in the United States, muchos sistemas de consejería en Estados Unidos, and this is truer today than any time I've ever been in counseling, y esto es verdad hoy día más que nunca, is that the primary emphasis is on your body. es que el énfasis principal está en el cuerpo. And the solution, after just a few minutes of actual interaction with a doctor, Y que la solución, después de unos minutos breves de interacción con el doctor, is to take some sort of psychotropic medication. es tomar algún tipo de medicamento. Now, all three of those options are very different. Ahora, estas opciones son distintas. If you think the emphasis is on a person's environment, you're going to focus one way in counseling. Si usted piensa que se va a enfocar en el entorno de una persona, entonces su consejería va a ser distinta. If you think the primary problem is their past, you're going to have a different focus in Si counseling. usted cree que el problema principal de la persona se encuentra en su pasado, entonces usted va a tener un enfoque distinto a la If your consejería. focus is on the body, that's going to take you a different way yet. Si su enfoque está en el cuerpo, entonces eso lo va a llevar a tener una perspectiva distinta. Well, biblical counselors don't focus on any one of those three. Bueno, la consejería bíblica no se enfoca en ninguna de esas cosas. And by the way, that's not to suggest that we don't care about those three. Y por cierto, eso no significa que a nosotros no nos importa esas tres áreas. What I'm saying is that that's not the primary emphasis. Lo que sí estoy diciendo es que ese no es nuestro énfasis principal. Whatever is going on in any of those three categories is not the most important thing in a person's life. Cualquier cosa que esté ocurriendo en una de esas tres categorías no es lo más importante en la vida de esa persona. Here's a fourth option. Y esta es una cuarta opción. Those who focus on a person's behavior. Aquellos que se enfocan
enfocan en la conducta de una persona. where we just talk about what's right and wrong in the way you're speaking, Donde, por ejemplo, nos enfocamos solamente en lo que está bien y está mal en la forma en que están hablando. or what's right and wrong in the way you're behaving. O en la forma en que está bien o mal de cómo se están conduciendo, cómo And se we- están comportando. And we just stop, or we tell people to stop doing what's wrong Y le decimos, mira, deja de hacer eso que está mal and start doing what's right. y empieza a hacer lo que es correcto. That's what behaviorism is. Y de eso se trata lo que es el enfoque en la conducta. That's the system of counseling founded by B.F. Skinner. Y ese es el sistema de consejería que fue fundado por B.F. Skinner. Skinner historically could not stand Sigmund Freud Skinner históricamente no soportaba a Freud, because Skinner was a scientist. porque Skinner era un científico. And so his objection to Sigmund Freud, Y su objeción a Sigmund Freud, he said, you can't prove your theory. él decía, mira, tú no puedes probar tu teoría. You cannot subject it to the scientific method. Tú no puedes llevarla a través de un proceso científico. So Skinner just wanted to work on that aspect of a human being that could be studied. Así que Skinner quería trabajar en ese aspecto del ser humano que podía ser estudiado. And much of his study was not on humans. Y la mayoría de sus estudios no fue hecho en humanos. It was on rats or dogs, Fue hecho en ratas o perros. because that takes us back to evolution. Porque eso nos lleva a la evolución. You can develop your theory as well discussing or studying a rat or a dog as you can a human being. Tú puedes probar tu teoría en una rata o en un perro como tú lo podrías hacer en un ser humano. The sad thing is Christians can become very behavioristic. Y lo triste de todo esto es que los cristianos podríamos convertirnos también en enfocarnos demasiado en la conducta. That's true in churches or denominations that tend to be legalistic. Y eso es cierto en denominaciones e iglesias que tienden a ser muy legalistas. There's this list of all the things that are wrong, you cannot do them. Hay una lista de todas las cosas que están mal y que tú no puedes hacer. And this list of all the things that are right that you have to do. Y luego hay una lista de todas las cosas correctas que tú sí debes hacer. But it's very focused just on our hands or our behavior. Pero está muy enfocado en nuestras manos, en las cosas que nosotros hacemos. And for those of you who are raising children, Y para aquellos de ustedes que están criando hijos, we have to be very, very careful, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos because we can simply be focused on our child's behavior. porque nosotros podríamos enfocarnos simplemente en la conducta de nuestros hijos. And since you're bigger than them, Y ya que ustedes son más grandes que ellos, at least until they reach a certain age, por lo menos hasta que ellos lleguen a cierta edad, you can usually make them behave a particular way. tú puedes forzarlos a ellos a que se comporten de una manera en particular. But that's not necessarily helpful. Pero eso no es necesariamente algo que les vaya a ayudar. So if none of those are the primary emphasis, Así que si ninguno de esos son el énfasis principal, if it's not your environment, si no es el entorno, if it's not your past, si no es el pasado, if it's not your body, si no es tu cuerpo, if it's not your si behavior, no es tu conducta, then what is it in biblical counseling? entonces, ¿en qué debemos enfocarnos en la consejería bíblica? And the answer we would give Y la respuesta sería, is the condition of your heart. es la condición de tu corazón. Because regardless of what might be happening in any of those other areas, Porque sin importar lo que pudiera estar sucediendo en todas esas otras áreas, the most important aspect of you is your soul, el aspecto más importante de ti es tu alma, the condition of your heart. la condición de tu corazón. And at the very core, Y en el centro de todo esto, you are an active worshiper. tú eres un adorador activo. The condition of your heart La condición de tu corazón reveals the identity of your functional God. revela la identidad de tu Dios funcional. And that's what we're going at in biblical counseling. Y eso es lo que estamos tratando de identificar en la consejería bíblica. And here's the marvelous news. Y esta es la noticia maravillosa. Jesus Christ is so powerful, Jesucristo es tan poderoso and the gospel is so sufficient, y el evangelio es tan suficiente that it has the ability to change us at the level of the heart. que tiene la habilidad de cambiarnos a nivel del corazón. And that's what we're looking for in the counseling process, Y eso es lo que estamos viendo en el proceso de consejería. to help our counselees change at the level of the heart. Ayudar a sus aconsejados a cambiar en el nivel del corazón. So one of the core questions here is, why do we do what we do? Así que una de las
preguntas centrales que hacemos es ¿por qué hacemos lo que hacemos? You realize that's one of the most important questions for all counselors to question. Y es una pregunta que nosotros como consejeros y todo consejero debería hacerse. So it's not just a matter of, you know what, this man is speaking harshly to his wife. Y no es solamente el tema de que, ok, este hombre está hablando de manera áspera a su esposa. So biblical counseling is not, well, every week you have to buy your wife some roses. La consejería bíblica no diría, bueno, cada vez que tú le hables mal a tu esposa, entonces cómprale una rosa. Or every day you have to say something kind to your wife. O cada día tú debes decirle algo amable a tu esposa. That's just behavior. Eso es simplemente la conducta. That's trying to pull all the apples off of a tree Eso es tratar de quitar todas las manzanas del árbol and paste some papayas on them y pegarle a esa mata lechosa. and say, now I have a papaya tree. Y usted dice, bueno, ahora yo tengo un árbol de lechosa. That's not the way it works. Eso no es así que funciona. Just dealing with the behavior. Simplemente trabajando con las manos o con la conducta. We have to change at the level of the heart. Debemos cambiar a nivel del corazón. Tienen el lechosa que se dice papaya, okay. They have different words for it. Part of the problem is I don't know anything about papaya. Parte del problema es que yo no conozco nada sobre la papaya. We do not get good fruit in the United States. Nosotros no tenemos buena fruta en Estados Unidos. It is very, very sad when I come to a country like this Es muy triste para mí cuando vengo a un país como este, because I enjoy the beautiful fruit that you have in a country like porque this. disfruto las hermosas frutas que ustedes tienen aquí. Then I go back to the United Y States luego regreso a Estados Unidos and it is absolutely pitiful. y da pena realmente. So I allá. don't know anything about papaya. Así que yo no sé nada de la papaya. It might grow in the ground. Puede ser que crezca en la tierra It might grow in a tree. o en un árbol. I have no idea. No tengo idea. So please ignore me if I get something like that wrong. Así que por favor ignórenme. Now, back to our notes. Bien, volviendo a nuestras notas. Trials always facilitate responses in us. Las pruebas a menudo hacen que nosotros respondamos de una manera, Just like the sun always facilitates growth. así como el sol facilita el crecimiento de los árboles. So the same sun comes out Así que el mismo sol sale and it produces growth of all sorts of y things. produce crecimiento en muchas cosas. So fruit grows in that heat Así que la fruta crece también and flowers grow in that y heat. las flores crecen debajo del sol, But so do weeds pero también la hierba mala and so do thorns. y también las espinas. It's the same sun, Es el mismo sol, but it reveals the nature of the plant. pero que revela la naturaleza de una planta. Well, trials are the exact same way. Bueno, las pruebas son de la misma forma. They simply reveal what already exists in the heart. Simplemente revelan lo que ya existe en nuestro corazón. So if you're here today Así que si usted está aquí hoy and you would say, well, I'm married y usted diría, bueno, yo estoy casado hoy and my marriage is imperfect. y mi matrimonio no es perfecto. And here's the biggest problem in my marriage. Y este es el gran problema de mi matrimonio. It's my spouse. Es mi esposa. And if my spouse would change, Y si mi esposa cambiara, then we would have a wonderful marriage. entonces yo tendría un matrimonio excelente. Well, think about what that looks like in the counseling room, Bueno, piense cómo se vería esto en un salón de consejería, where you have a husband and wife who are sitting there. donde usted tiene un esposo y una esposa sentado allí. And here's what the husband is hoping, Y esto es lo que el esposo está esperando. that counseling will change his wife. Que la consejería cambie a su esposa. Because in his mind, Porque en su mente, his problem is outside of himself. su problema está fuera de sí mismo. His problem is all the failures of his wife. Su problema es todas las situaciones problemáticas de su esposa. And so he's just a passive victim. Así que él simplemente es una víctima pasiva. She's crazy. Ella está loca. I can't do anything about it. Yo no puedo hacer nada al respecto. And I hope the counselor is going to change her. Y yo espero que el consejero la cambie a ella. Well, at the exact same time, Bueno, al mismo tiempo, what do you think the wife is thinking? ¿qué usted cree que la esposa está pensando? My problems are my husband. Mi problema son mi esposo. It's not my fault. No es mi culpa. He's crazy. Él está loco. And I hope the counselor is going to change him. Y yo espero que al consejero lo cambie a él. In both cases, the focus is on the other person, En ambos casos, el enfoque está en la otra persona. and they believe they're passive victims. Y ellos piensan que son víctimas pasivas. Do you think counseling is going to be very effective for them? ¿Usted cree que la consejería va a ser efectiva para ellos? Unless they change that fundamental view. A menos que ellos cambien esa perspectiva fundamental. Ultimately, Al final de cuentas, the problem is not the failure of their spouse. el problema no son los fracasos de su cónyuge,
And let me prove that. Y déjeme probarle esto. Let's say the counseling is not effective. Digamos que la consejería no es efectiva. Let's say that they divorce. Digamos que ellos se divorcian. And let's say they each marry somebody else. Y digamos que ellos vuelven a casarse con otra persona. What conversation do you think we're going to be having about a year from now? ¿Qué conversación usted cree que vamos a tener aproximadamente un año de ese momento? My marriage is in trouble Mi matrimonio está en problemas because my new spouse is crazy. porque mi nueva esposa es loca. And I'm just a passive victim. Y yo simplemente soy una víctima pasiva aquí. And why are they right? Or why are they wrong? ¿Y por qué ellos están equivocados? Because fundamentally, the problem is not the other person. Porque fundamentalmente el problema no es la otra persona. And I'm not saying that the other person isn't imperfect. Y yo no estoy diciendo que la otra persona es perfecta. Do you realize that we're all married to an imperfect person? ¿Usted se da cuenta de que todos nosotros estamos casados con una persona que es imperfecta? Is that not true? ¿No es eso verdad? We are all married to imperfect people. Todos nosotros estamos casados con personas que son imperfectas. And by the way, I probably just need to say this. Y de hecho, yo debería decir esto. Lucky your spouse is imperfect. Qué bueno que su esposa o su esposo no es perfecto. Or they might not have been willing to be married to you. Porque quizás no estarían dispuestos a casarse con usted. And so we all have imperfect spouses. Así que todos nosotros tenemos cónyuges que son imperfectos. And a sovereign God allowed that to happen. Y un Dios soberano permitió que esto ocurriera. Do you believe that? ¿Usted cree eso? A sovereign God allowed you to be married to an imperfect spouse. Que un Dios soberano permitió que usted se casara con su cónyuge que es imperfecto. Why? ¿Por qué? To frustrate you? ¿Para frustrarlo a usted? To make your life miserable? ¿Para hacer su vida miserable? No, to reveal the nature of your heart. No, para revelar la naturaleza de su corazón. So that in the power of Jesus Christ, Así que en el poder de Jesucristo, you could change what's revealed by the imperfections of your spouse about your heart. usted puede cambiar lo que se revela por medio de las imperfecciones de su esposa, lo que se revela de su corazón. Even if your spouse never changes. Aún si su esposa o esposo nunca cambia. And until a counselee comes to love Jesus Christ that much, Y hasta que un aconsejado llega a amar a Jesucristo tanto, they're never really going to change. ellos nunca van realmente a cambiar. It would be like this. Sería algo como esto. Let's say that I knock this bottle like this. Digamos que yo boto el agua de esta botella así. Eventually, there's going to be some water on the floor. Eventualmente vamos a encontrar agua en el piso. Why is there water on the floor? ¿Por qué hay agua en el piso? You might say, well, because you knocked the bottle. Usted podría decir, bueno, porque usted tumbó la botella. Here's an equally compelling answer. Pero yo podría dar otra respuesta también. There's water on the floor Hay agua en el piso because there was water in the bottle. porque había agua en la botella. Had there been coffee in the Si bottle, hubiésemos tenido café en la botella, there would be coffee on the floor. habría café en el piso. And see, we all want to act like we're passive victims. Así que todos nosotros queremos actuar como si fuéramos víctimas pasivas. My problems are because of the failures of everybody else. Mis problemas son por causa de las faltas de los demás. No, the failures of everybody else Mis problemas o los fracasos de otras personas are simply revealing the condition of your heart. simplemente están revelando la condición de su corazón. My dear friend, Mi querido amigo, you are not a passive victim. usted no es una víctima pasiva. And I'm not suggesting that you don't have all sorts of difficulty in your life. Y yo no estoy sugiriendo que usted no tiene muchos problemas en su vida, You are not a passive victim pero usted no es una víctima pasiva. because you were made in the image of God. Porque usted fue creado a imagen de Dios That means you're an active worshiper. y eso significa que usted es un adorador activo. And the way you respond to the heat of the trials in your life, Y las formas en que usted responde al calor de las pruebas en su vida, it's going to reveal the identity of your functional God. eso va a revelar la identidad de su Dios funcional. And many times our fruit is really thorns Y muchas veces realmente nuestros frutos son espinas of quarrels and conflicts and distress and anxiety. de luchas, conflictos, de preocupaciones. Now we're going to look at a very important passage of Scripture. Ahora nosotros vamos a ver un pasaje muy importante en las I- Escrituras I find myself going to this passage very, very frequently in y counseling. yo me encuentro regresando a este pasaje frecuentemente en la And for consejería. people who are not used to studying the Word of God, Y para gente que no está acostumbrada a estudiar la palabra de Dios, they are absolutely shocked when they read this passage. ellos están absolutamente asombrados cuando leen este pasaje. I want to ask you to turn in your Bible now to James chapter 4. Yo quiero pedirle que vayan en sus Biblias a Santiago capítulo 4 And it starts with a fascinating question.
Y este pasaje inicia con una pregunta fascinante. What is the source of quarrels and conflicts among you? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? And remember, we're working with many people from our community. Y recuerden, nosotros estamos trabajando con mucha gente de nuestra comunidad. For many of them, they've never had a Bible in their hands before. Y para la mayoría de ellos, ellos nunca han tenido una Biblia en sus manos. And they assume the Bible has nothing to do with everyday life. Y ellos asumen que la Biblia no tiene nada que ver con el día a día de nuestras vidas. And they come in for marriage problems, Y vienen por problemas matrimoniales. and we show them James 4:1. Y nosotros le mostramos Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 4. What is the source of quarrels and conflicts among you? ¿Cuál es la fuente de los pleitos y de las luchas entre ustedes? And they're shocked. Y se sorprenden. God knows what's going on in my life. Dios sabe lo que está ocurriendo en mi vida. God has been reading my mail. Dios ha estado leyendo mi correo. Maybe the Bible is relevant. Quizás la Biblia sí es I relevante. want to know the answer to this Y question. yo quiero saber cuál es la respuesta a esta pregunta. Because surely the source of quarrels and conflicts is my spouse. Porque seguro que la fuente de mis problemas y de los conflictos en mi casa es mi esposa. So maybe James is going to tell me that. Así que Santiago quizás me diga esto. The source of quarrels and conflicts is my imperfect spouse. La fuente de mis conflictos y mis problemas es mi esposo imperfecto. Is that what James says? ¿Es eso lo que dice Santiago? Not exactly. No exactamente. Could you read James 4:1-10? Vamos a leer Santiago 4 del 1 al 10. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Now that passage is very, very clear about why we have conflicts among us. Ahora, ese pasaje es bien claro en por qué es que tenemos conflictos entre The nosotros. root issue is your misplaced desire. La fuente principal es que nosotros tenemos nuestros deseos en lugares equivocados. And so this particular diagram is very, very important. Y este diagrama es muy importante. And so we have all sorts of thorns in our life. Así que nosotros tenemos todas estas espinas en nuestra vida. Quarrels and slander and lying and adultery. Pleitos y mentiras y chismes y adulterio. And we have the heat of our trials of life. Y tenemos el calor de las pruebas en nuestra vida. And we want to blame our thorns on the heat. Y nosotros queremos culpar los espinos en nuestra vida por causa del calor. But God's word will not allow us to do that. Pero la palabra de Dios no nos permite hacer eso. The root issue always is, what is it that you're wanting in your heart? El problema de raíz es siempre qué es lo que yo quiero en mi corazón. And that is a key issue in the biblical counseling process. Y ese es un tema principal en la consejería bíblica. And so these desires, Así que estos deseos they shape our acting. moldean la forma en que actuamos, They shape our speaking. moldean la forma que hablamos And they shape our speaking. y moldean también nuestra manera de pensar. And so the key issue in counseling Así que el tema principal en la consejería is find out what a person is wanting. es encontrar, identificar qué es lo que la gente quiere. Find out what a person is characteristically desiring in their heart. ¿Qué es lo que la gente normalmente está deseando en su corazón? And when you can find out the habitual
desires of a person's heart, Y cuando usted puede encontrar los deseos habituales del corazón de una persona, that's often the crux of the counseling issue. ese es a menudo el centro del problema que se va a tratar en la consejería. I've had to learn that as a pastor Yo he tenido que aprender eso como pastor. who travels a lot Y yo he viajado, tenido que viajar mucho, because I spend a lot of time on airplanes. porque yo paso mucho tiempo en los aviones. Traveling on airplanes can be very, very challenging Viajar en un avión puede ser un gran reto, because oftentimes they're late. porque a menudo es tan tarde I have to miss my connections. y pierdo las conexiones. Sometimes I have to spend the night in a strange city, A veces tengo que pasar la noche en un lugar extraño and often I'm interacting with somebody from the airline. y a menudo estoy interactuando con el personal de la línea aérea. And so here's what I've had to learn. Y esto es lo que yo he tenido que aprender. Steve, you have to carefully guard your heart. Steve, tú tienes que guardar tu corazón de manera cuidadosa, Because if I walk into the airport porque si yo entro al aeropuerto and I'm thinking I have to get home on a certain time, y yo estoy pensando, yo tengo que llegar a mi casa a una hora específica, I must have flights that go the way I want them to go. yo necesito tener estos vuelos a la manera que yo quiero que estén, Because my schedule is more important than anybody else's in this airport. porque mi horario es más importante que el horario que de cualquier otra persona en el aeropuerto. Those are desires that I have chosen. Esos son deseos que yo he escogido. It's what I want. Es lo que yo It's quiero. what I must have. Es lo que yo debo recibir. What I believe is going to make me happy and satisfied. Es lo que yo creo que me va a hacer feliz y me va a satisfacer. And then I find out that plane or flight has been canceled. Y luego yo me entero que el vuelo ha sido cancelado. And if what's going on in my heart Y si lo que está ocurriendo en mi corazón is what I just described, es lo que yo acabo de describir, it's highly likely that I'm going to be unkind to that person on the airline. es muy probable que yo no voy a ser amable con esa persona que está trabajando en la línea aérea. Or I might respond in sinful anger in some O way. quizás yo responda con una ira pecaminosa. And the issue is not the airline. Y el problema no es la línea aérea. The problem is not the weather. El problema no es el clima. The problem is the condition of the heart that I took into that airport. El problema es la condición de mi corazón y cómo yo entré al aeropuerto en esa And condición. until I'm willing to give careful attention to my desires, Y hasta que yo esté dispuesto a guardar y a cuidar mis deseos, I'm setting myself up for all sorts of sin yo estoy camino a cualquier tipo de pecado and all sorts of ways to disappoint God. y muchas formas de defraudar a Dios. The same is true with my wife. Y lo mismo es cierto con mi esposa. Often when I travel like this, A menudo cuando yo viajo así, something breaks down at our house. algo se daña en mi casa. Something costs some money while I'm gone. Algo cuesta dinero mientras yo estoy fuera. Well, I have to decide, Bueno, yo tengo que decidir what is the desire of my heart? cuál es el deseo de mi corazón. Do I have to have a home where there's never anything that breaks down? Yo necesito tener un hogar, una casa donde nada se daña. Do I have to have a wife who never spends any money? Yo necesito tener una esposa que nunca gasta dinero. I am setting myself up for failure. Yo me estoy preparando para el fracaso si es así. So last week, my wife sent me a text. Así que la semana pasada mi esposa me envía un texto The air conditioning is not working in the house. y me dice que el aire acondicionado no está funcionando en la So casa. the crew came over Así que fue el equipo de trabajo allá and they found a problem. y encontraron el problema. They put on a new part. Pusieron una parte nueva, una pieza nueva. They charged me a lot of money. Me cobraron muchísimo dinero. They left. Se fueron And guess what happened that night? y adivinen qué pasó esa noche. The air conditioner stopped working again. El aire acondicionado dejó de funcionar otra vez. And so they came again the next day. Así que ellos regresaron al día siguiente. Found a more expensive part that needed to be replaced. Encontraron una pieza todavía más cara que necesitaba ser reemplazada. And on and on and on. Y así sucesivamente. So who knows what's been happening to my air conditioner while I've been gone? Así que quién sabe lo que ha pasado con mi aire acondicionado mientras he estado aquí. But I know this. Pero yo sé esto, The most important thing in my life is not money. que lo más importante en mi vida no es el dinero. The most important thing in my life is not
not my own comfort. Lo más importante en mi vida no es mi propia comodidad. And the biggest problem here is not my broken air Y conditioner. el problema más grande aquí no es que se me dañó el aire acondicionado. The biggest issue is the condition of my heart. El tema más importante es la condición de mi corazón. And the way I respond to that problem Y la forma en que yo respondo a ese problema can either minister grace to my wife puede ministrar gracia a mi esposa and minister grace to the person trying to fix the problem. y yo puedo ministrar gracia también a las personas que están tratando de resolver el problema. Or it can end up being very damaging to my wife or to that company. O yo puedo hacer mucho daño a mi esposa y hasta esa compañía también. And that is the point in counseling. Y ese es el punto en la consejería. Find out what a counselee is wanting. Identifique cuál es el deseo del corazón del aconsejado. Now, in our humanity's fallen state, Ahora, en nuestra condición caída de la humanidad, our right desires for things like enjoyment can easily be misdirected. nuestros deseos correctos por cosas como el entretenimiento pueden ser mal dirigidos a veces. And that raises a very important theological point. Y eso nos lleva a considerar un punto teológico muy importante. Are all of our desires wrong? ¿Son todos nuestros deseos malos? How would you answer that question? ¿Cómo te respondería esa pregunta? Are all of our desires wrong? ¿Son todos nuestros deseos incorrectos? Absolutely not. Definitivamente que no. God has given us the ability to want certain things. Dios nos ha dado la habilidad de querer ciertas cosas And that's not all wrong. y eso no está mal. For example, for the pastors who are here, Por ejemplo, para los que han estado aquí, 1 Timothy 3:1. 1 Timoteo 3:1. If a man desires the office of a pastor, Si un hombre desea el oficio de pastorado, de obispo, he desires a good thing. él desea una buena cosa. And for the pastors who are here, Y para los pastores que están aquí, you know that desire to be a pastor, usted sabe que ese deseo por querer ser pastor, that was something God put in your heart. eso fue algo que Dios puso en su corazón. And if you don't have that God-given desire, Y si usted no tiene ese deseo que viene de Dios, you won't last as a pastor. usted no va a durar mucho como pastor. Because not every day is easy being a pastor. Porque no todos los días son fáciles como pastor. And what gets you through those hard days? Y lo que lo va a ayudar a atravesar esos días In difíciles, part, it's the God-given desire you have to be a pastor. en parte es ese deseo que viene de Dios de que usted sea pastor. For example, if I said to you, I would like to save money every month, Si usted me dice a mí, por ejemplo, yo quisiera ahorrar dinero todos los meses, especially because of the story I told you earlier, especialmente por una historia que yo les conté hace un rato, that we have a son with special needs, de que nosotros tenemos un hijo con necesidades especiales. that presents some very interesting financial challenges for me. Y eso presenta algunos retos financieros para mí. Because I'm not only responsible for my retirement and my wife's retirement, Porque yo ahora no soy solo responsable por ahorrar suficiente dinero para el retiro mío y de mi esposa. I'm also responsible for the retirement of a son with special needs. Yo ahora también soy responsable por el cuidado y el retiro de mi hijo que tiene necesidades especiales, Who can never work, que nunca va a poder tener un trabajo, but who could outlive me by 30 or 40 years. pero quien probablemente va a sobrevivir cuando yo muera y va a estar viviendo 30 años So probablemente. if I said to you, Así que si yo le digo a usted, I would like to save money every month, a mí me gustaría ahorrar dinero cada mes, is that a bad desire? ¿eso es un deseo equivocado? ¿Eso es un deseo malo? No, I think you would say that's a good desire. No, yo creo que usted diría que eso es un buen deseo. Could that desire ever become wrong? Ahora, ¿podría ese deseo llegar a ser equivocado en algún momento? Absolutely. Definitivamente. When? ¿Cuándo? When it becomes too important. Cuando se convierte en algo demasiado importante para When it mí. becomes an object of my worship. Cuando se convierte en un objeto de mi adoración. When I believe I'm going to find ultimate satisfaction in saving money. Cuando yo encuentro que voy a encontrar la satisfacción final al salvar y ahorrar dinero. Ultimate joy in saving money. Cuando yo voy a encontrar ese gozo final en ahorrar dinero. That is a crucial point theologically. Y ese es un punto crucial teológico. When something goes from I would like to have this Cuando algo pasa de que a mí me gustaría tener esto to I must have a this. yo necesito o yo debo tener esto. Because when I've taken what could be a legitimate
desire Porque cuando yo tomo algo que pudiera ser un deseo legítimo and made it too important in my heart and life, y lo convierto en algo demasiado importante en mi corazón y mi vida, it has become an illegitimate lust. entonces se ha convertido en un deseo ilegítimo. And ultimately, it has become a false idol or God. Y al final de cuentas, ese deseo se va a convertir en un Dios falso, en un ídolo. You say, well, then how can I know whether or not a desire is at the proper place in my heart or whether I've given it too much focus? Y quizá usted podría preguntar, óyeme, ¿y cómo yo sé si yo le he dado, si yo tengo un deseo en el lugar correcto o si le he dado demasiada importancia? Here's the answer. Y esta es la respuesta. If I'm willing to act out sinfully in order to get it, Si yo estoy dispuesto a actuar de manera pecaminosa para obtenerlo, or if I respond sinfully when I don't get it. o si yo respondo de manera pecaminosa cuando no puedo tenerlo. And those are two crucial questions in counseling. Y esas son dos preguntas cruciales en la consejería. Using the two illustrations I've already given, Utilizando las dos ilustraciones que ya yo les he dado, one of trying to get home on time with airlines that are on schedule, una de intentar llegar a casa a tiempo con líneas aéreas que están fuera de tiempo, or saving a certain amount of money every month. o ahorrando suficiente dinero cada mes. There is a huge difference Hay una gran diferencia between I would like to get home on time entre a mí me gustaría llegar a tiempo a casa and I must get home on y time. yo debo llegar a tiempo a casa a tiempo. Or I would like to save so much money every month O por un lado a mí me gustaría ahorrar esta cantidad de dinero cada mes and I must save so much money every y yo month. decir yo debo ahorrar esta cantidad de dinero. This is why the great theologian John Calvin said this. Y esto es lo que dijo Juan Calvino acerca de esto. The human heart is a factory of idols. El corazón humano es una fábrica de ídolos. Do you understand what he meant by that? ¿Usted entiende lo que él quiso decir con esto? If I do not control my heart with biblical truth Si yo no controlo mi corazón con verdades bíblicas and order my desires with biblical truth, y ordeno mis deseos con verdades bíblicas, they will invariably become too important. invariablemente esos deseos van a llegar a ser demasiado importantes. And I'll seek to find my desire and satisfaction in them. Y yo voy a buscar obtener mi satisfacción en esos deseos. And I'll be willing to do all sorts of sinful things in order to get them. Y yo voy a estar dispuesto a hacer muchísimas cosas pecaminosas para poder obtener eso. Or all sorts of sinful things when I don't get them. O voy a hacer cosas pecaminosas cuando no recibo eso que yo quiero. Here's something else that Calvin said that was very, very important. Y otra cosa que Calvino dijo que también es muy importante. He said, it's not so much what I want that gets me in trouble, Y él dice, mira, no es tanto lo que yo quiero que me mete a mí en problemas, but that I want it too much. sino es el hecho de que yo lo quiero demasiado. So, for example, those of you who are married, Así que aquellos de ustedes que están casados, por would you ejemplo, say, I would like to have a spouse who is kind and loving today? usted podría decir, óyeme, yo quisiera tener una esposa, un esposo que sea amable conmigo. Who wouldn't say that? ¿Quién no le gustaría tener un cónyuge así? Nobody here would say, I wake up hoping my spouse is in a really bad mood today. Ninguno de nosotros se despierta diciendo, óyeme, me gustaría que mi esposa o mi esposo se despierte de mal humor. Everybody would say, I would like to have a spouse who is kind and loving to me today. Todos nosotros quisiéramos tener un cónyuge que sea amable y gentil con nosotros. But is there a difference between that Pero hay una diferencia entre eso and I must have a spouse who is kind and loving to me y today? yo decir, yo debo tener un esposo que sea amable y gentil conmigo hoy. Absolutely. Absolutamente. And how can I find which one of those categories I'm in? ¿Y cómo yo puedo identificar en cuál de las dos categorías yo me encuentro? Look at how I respond when my spouse is not being kind and loving. Mire cómo usted responde cuando su cónyuge no está siendo amable y gentil con usted. And if I'm willing to sin in order to manipulate that person to do that, Y si yo estoy dispuesto a pecar para manipular a la persona a que se comporte como yo quiero, or if I'm willing to sin when my spouse isn't that, o si yo estoy dispuesto a pecar cuando mi esposo o esposa no se comporta como yo quisiera, that legitimate desire entonces ese deseo legítimo has become an illegitimate lust. se puede convertir en un deseo ilegítimo. It has become an improper God. Se ha convertido en un Dios falso. And the insidious thing is this, Y lo interesante de todo es esto,
Let's say that your spouse is not doing what you want him or her to do today. Digamos que su cónyuge no está haciendo lo que usted quiere que haga hoy. And you respond in a sinful way because you didn't get what you wanted. Y usted responde de manera pecaminosa porque no obtuvo lo que usted quería. Now you're sitting over in the corner of the living room pouting. Ahora usted está sentado en la esquina de la sala malhumorado. And we sit down and we talk to you. Y nos sentamos y hablamos con usted. And we say, what's the problem? Y le preguntamos, ¿cuál es el problema? What are you probably going to say? ¿Qué es lo que tú crees que vas a responder? My spouse! Mi esposo, mi esposa. Look at how unkind she was. Mire lo malo que ha sido conmigo. Look at how unloving he was. Mire la falta de amor que ha mostrado. When ultimately the problem was not out there. Cuando el problema al final de cuentas no estaba allá, Ultimately, where was the problem? al final de cuentas, ¿dónde se encontraba el problema? Right here. Aquí, It was in the condition of your own heart. en la condición de tu propio corazón. Because, friend, you are not a passive victim. Porque amigo, usted no es una víctima pasiva. You are an active worshiper. Usted es un adorador activo. And wise is the pastor Y es sabio el pastor before he even gets on the airplane, que antes de montarse en el avión, before he even gets to the airport, aún antes de llegar al aeropuerto, of saying, Lord, yo estoy diciendo, Señor, I would like my flights to go on time, a mí me gustaría que mis vuelos estén a tiempo, but if they don't, pero si no es así, there's something I want much more than that. hay algo que yo quiero aún más que eso. I want to honor my Savior, the Lord Jesus Yo Christ. quiero honrar a mi Salvador, el Señor Jesucristo. I want to glorify Him in my response to trials. Yo quiero glorificarle a Él en mis respuestas a las tribulaciones. And Lord, if every one of these flights is canceled Y today, Señor, si todos mis vuelos se cancelan hoy, help the way I interact with people from the airline ayúdame en la forma en que yo interactúo con la gente de la línea aérea, to be pleasing to God. a yo ser agradable al Señor, Because I recognize the most important thing today porque yo reconozco que lo más importante hoy may not be my schedule. puede ser que no sea mi horario. It may be my interaction with this person from the airline who doesn't yet know the Lord. Podría ser mi interacción con esta persona que trabaja en la línea aérea. And wise is the person who says, Y sabia es la persona que dice, now Lord, when I get home, Señor, cuando yo llegue a la casa, I'd like to be able to save some money, me gustaría poder ahorrar dinero, but if something broke at home, pero si algo se daña en la casa, there's something a lot more important to me than saving money. entonces hay algo más importante para mí que ahorrar dinero. And that is loving you Y eso es amarte a ti and glorifying you. y glorificarte a ti. That's where my source of joy is found. Ahí es que yo voy a encontrar mi fuente de gozo. And so, Lord, I'd like to save money, Así que, Señor, me gustaría ahorrar dinero, but if I can't today, pero si no puedo hacerlo hoy, help me respond to that trial in a way that honors you. ayúdame a responder a esa prueba de una manera que te honre a ti, Because that is my chief desire. porque esa es mi meta mayor. And you are the object of my greatest affection. Y tú eres el objeto de mi mayor afecto. So here's what I'm saying. Así que esto es lo que estoy diciendo. There's a significant difference between Hay una diferencia muy importante I want to get home on time entre yo quiero llegar a la casa a tiempo and I must get home on y time. yo debo llegar a la casa a tiempo. I want to save so much money this month Yo quisiera ahorrar dinero and I must save so much y money this yo month. debo ahorrar dinero. And then take that to you. Y luego entonces lleve eso a usted. For those of you who are married, Para aquellos de ustedes que están casados, there is a huge difference hay una gran diferencia between I would like to have a spouse who is kind and loving to me, entre a mí me gustaría tener un esposo o esposa que sea amable conmigo and I must have a spouse who is y kind yo, and loving to me. y yo decir, yo necesito tener una esposa que sea amable y gentil conmigo. And if you say, how do I know which of those two categories I'm in? Y para usted saber en cuál de esas dos categorías se encuentra, Very simple. simple. See how you respond when your spouse is not kind and loving to you. Identifique cómo usted responde cuando su esposo o esposa no están actuando con amor para usted. If your response to that is sinful, Si su respuesta a eso es pecaminosa, fundamentally it shows that you are worshiping a false idol in your heart. fundamentalmente está mostrando que usted está adorando un Dios falso. That's how serious sin is. Es así de serio el pecado. And so in biblical counseling, Y en la consejería bíblica, sometimes, a veces, in perhaps
oftentimes. Y de hecho, a menudo. The problem has to become more serious before it can really be handled. El problema va a convertirse en algo más serio antes de que podamos tratarlo. And that's why the heart consumed with these lusts is described in some fascinating ways in this passage. Y es por eso que el corazón se describe aquí de manera fascinante en este pasaje. As being in a state of adultery. Como que está en un estado de adulterio. That's what verse 4 says, you adulteresses. Eso es lo que dice el versículo 4. Oh almas adúlteras. Being a friend of the world. Ser amigo del mundo. Where we're letting the world impact what our desires are going to be. Donde nosotros estamos permitiendo que el mundo impacte cuáles van a ser nuestros deseos. Hostile to God. O que seamos hostiles en contra de Dios. Or an enemy of God. O que seamos enemigos de Dios. Can you imagine if the Lord saw me as his enemy? Usted podría imaginarse que Dios me esté viendo a mí como su enemigo. Because of the false idols I had erected in my heart. Por causa de los falsos ídolos que yo tengo en mi corazón. James goes on to suggest such a person is proud. Y Santiago sugiere que esta persona es soberbia. Because you think you know what's better for you than God does. Porque tú piensas que sabes más que Dios lo que tú necesitas. Who knows what's best for my airline schedule on Monday? God or me? ¿Quién sabe más qué es lo que me conviene a mí en mi horario del lunes, Dios o yo? Then what in the world am I doing getting mad when the airline is canceled? Entonces, ¿por qué es que yo me voy a enojar si mi vuelo se cancela? A sovereign God who knows far more than me is the one who allowed that to happen. Un Dios soberano que conoce mucho más que yo fue quien permitió que esto ocurriera. And about my air conditioner. ¿Y qué acerca de mi aire acondicionado? God's desire may be for me to never have any money. Puede ser que el deseo de Dios para conmigo sea que yo no tenga dinero nunca. God's desire for me may be to win every air conditioner repairman in my community to Jesus Christ. Puede ser que el deseo de Dios para conmigo sea que yo le predique el evangelio y gane para Cristo a todos los técnicos de aire acondicionado que hay en mi ciudad. Because I'm going to spend every afternoon for the rest of my life. Porque yo voy a pasar todas las tardes por el resto de mi vida with every one of them. Con cada uno de estos técnicos. Their vans will be lined up a mile coming to my house. Sus vehículos van a estar en línea ahí para llegar a mi casa. One after another after another. Uno tras otro. Trying to fix my air conditioner. Tratando de arreglar mi aire acondicionado. Taking my money. Tomando mi dinero. Hearing about Jesus. Escuchando acerca de Jesús. Becoming saved. Y convirtiéndose. Getting baptized. Y siendo bautizados. Going off to the mission field. Y saliendo al campo misionero. And then the next one. Y luego viene el próximo. Trying to fix my air conditioner. Tratando de arreglar mi aire acondicionado. Taking my money. Tomando mi dinero. Hearing the gospel. Escuchando el evangelio. And on and on and on and on. Y así sucesivamente. Who knows what's best for my money, me or my God? ¿Quién sabe lo que es mejor para mi dinero, yo o Dios? And the way I respond to trial is going to reveal my answer to that Y question. la forma en que yo respondo a las pruebas va a revelar lo que hay en mi corazón. And I realize I need to finish this Y lecture. yo sé que necesito terminar esta lección. Or Pastor Peña is going to fire me. O el pastor Peña me va a votar. And that would be bad. Y eso sería malo. Because I want to have my job. Porque yo quiero tener mi trabajo. So let's finish our notes. Así que vamos a terminar mis notas. Our desires and our subsequent behavior Nuestros deseos y subsecuente comportamiento have all sorts of consequences. tiene todo tipo de consecuencias. Emotionally and physiologically and relationally. Emocionalmente, en nuestras relaciones. Well, let's talk about this positively. Bueno, vamos a hablar de esto ahora de manera positiva. Because the gospel has the power to change everything. Porque el evangelio tiene el poder de cambiarlo todo. And what should our desire be? ¿Y cuál debería ser nuestro deseo? Because God has made us worshiping beings. Dios nos ha hecho como seres humanos que adoramos. And first and foremost, we're to worship Him. Y en primer lugar, nosotros debemos adorarle a Él. And we're to enjoy Him forever. Y nosotros debemos disfrutarlo a Él por siempre. Now think about this. Ahora piense al Do respecto. you realize how freeing this is emotionally? ¿Usted se da cuenta de lo libertador que es esto en un sentido emocional? When a counselee can say this, Cuando un consejero puede decir lo siguiente. you know what, I no longer have to put all this energy into changing my spouse. Que el aconsejado diga, mira, ya yo no tengo que gastar toda mi energía en cambiar a mi esposa. I can just choose to find my delight in Jesus and trying to become more like Him, whether my spouse ever changes. Yo simplemente tengo que escoger
ver cómo el Señor me va a cambiar a mí a pesar de que mi esposa o esposo cambien. That is incredibly liberating to a counselee. Y eso es algo que va a librar a un aconsejado. Because the gospel is always liberating for a counselee. Porque el evangelio siempre es algo libertador para el aconsejado. So our heart's desire ought to be to delight in God. Así que nuestros deseos deben estar enfocados en Dios. And when our worship is correct Y cuando nuestra adoración es correcta and trials come, y vienen las pruebas, then our acting and our speaking and our thinking is going to be right. entonces nuestra conducta, nuestro hablar, nuestro actuar va a ser correcto. I am not a perfect man by any stretch of the imagination. Yo no soy un hombre perfecto bajo ninguna circunstancia. But here's a habit that I am in and I try not to break it. Pero este es un hábito que yo trato de no romper. I try not to leave my house Yo trato de no salir de mi casa until I have spent time in the Word of God. hasta que yo he pasado tiempo en la palabra de Dios And I have a favorite chair in my house y yo tengo una silla favorita en mi casa, right next to my fireplace. justo al lado de mi chimenea. In the United States, many of us have fireplaces En Estados Unidos muchos de nosotros tenemos chimeneas because it's so cold in the wintertime. porque es frío en el invierno. And so I have a very comfortable chair right next to the Así fireplace. que yo tengo una silla muy cómoda justo al lado de la chimenea. And in the morning, I spend time in the Word of God Y en las mañanas yo paso tiempo en la palabra de Dios till I convinced myself of this. hasta que yo me he convencido de esto. Jesus Christ is all I need. Jesús es todo lo que yo necesito. And I can find my joy and my delight in Him. Y yo puedo encontrar mi gozo y mi deleite en Él. My relationship with Him is the result of His incredible grace. Mi deleite en Él, mi relación con Él es el resultado de su gracia increíble. I have every reason in the world to love Him and delight in Him. Y yo tengo todas las razones del mundo de amarlo a Él y de deleitarme en Él. And even if everything else this day goes wrong, Y aún a pesar de que el resto del día todo salga mal, I still am a blessed man. yo todavía sigo siendo un hombre bendecido. I have far, far more than I deserve. Yo tengo mucho más de lo que yo merezco. And I will tell you, often as a pastor, Y yo les digo, a menudo como pastor, generally speaking, people do not contact me to tell me things are going well. generalmente la gente no me contacta a mí para decirme que las cosas están yendo bien. I spend a lot of my day dealing with problems. Yo paso una buena porción del día lidiando con problemas. And what I found is this. Y lo que yo he encontrado es lo siguiente. If I can get my heart's desires right before I leave the house, Si yo logro que los deseos de mi corazón estén donde deben estar antes de salir de mi it's casa, far more likely es mucho más probable that I'm going to be able to develop spiritual fruit the rest of the day. que yo voy a poder desarrollar fruto espiritual el resto And del there is día. great joy and satisfaction that comes to that. Y hay gran gozo y satisfacción que viene con esto. So what is the solution? Así que, ¿cuál es la solución? How do we change at the level of the desire? ¿Cómo nosotros cambiamos al nivel de nuestros deseos? And there's several ideas that come right from this passage. Y hay varias ideas que surgen de este texto. One of them is to submit ourselves Una de ellas es someternos a or nosotros humble mismos ourselves to our God. o humillarnos delante de Dios. Life is not about getting what I want. La vida no se trata de yo obtener lo que yo quiero, It's about enjoying what He gives. sino de disfrutar lo que Dios me ha dado. And so I'm going to resist the devil. Así que yo voy a resistir al diablo. I'm going to fight this satanic pride to have life the way I want it to be. Yo voy a luchar en contra de ese orgullo satánico de vivir la vida como yo quisiera. And I'm going to draw near to my God. Y yo voy a acercarme a Dios. Many of our counselees are not in the habit of doing that. Muchos de nuestros aconsejados no tienen la costumbre de They're hacer not esto. finding their joy in Him. No están encontrando su gozo en él. And then once I do that, I am going to start caring about the hands. Y una vez que yo hago esto, entonces yo voy a empezar a preocuparme por las manos. And no, we're not behaviorists. Y no, nosotros no somos conductivistas, But that doesn't mean we don't care about behavior. pero eso no significa que no nos importa nuestra conducta. Because if my heart's desires are ordered correctly, Porque si los deseos de mi corazón están bien ordenados, my behavior ought to please the Lord. mi conducta debe agradar al Señor. And what is the foundation on which we draw near? ¿Y cuál es el fundamento sobre el cual nosotros nos acercamos? It's the cross work of Jesus Christ. Es la obra de la cruz de Cristo. It's the gospel of Jesus Christ. Es el evangelio de Jesucristo. And this particular diagram, Y este diagrama en particular, though we could talk about it for hours and hours and hours aunque more,
pudiéramos pasar hablando acerca de este diagrama por horas. This is what we're working on with our counselees. Esto es lo que nosotros estamos trabajando con nuestros aconsejados. Using the sufficient blood of Jesus Christ Usar la sangre suficiente de Cristo to help people change at the level of the heart. para ayudar a las personas a cambiar a nivel del corazón. Now, we also use some practical journaling Ahora nosotros también utilizamos los diarios. because many of our counselees are not used to focusing on the heart. Porque muchos de nuestros aconsejados no están acostumbrados a enfocarse en el So corazón. here's some of the questions we encourage them to work on as part of their homework. Así que aquí algunas de las preguntas que nosotros les animamos a que ellos trabajen como parte de su tarea. What actually happened? What was the situation? ¿Cuál era la situación? And then how am I responding? Y luego cómo yo respondí. And then to think very carefully about this. Y luego pensar cuidadosamente acerca de esto. What do I want? ¿Qué es lo que yo quiero? What do I believe will satisfy me? ¿Qué es lo que yo creo que me va a satisfacer? And then what does God say in His Word about my Y situation? luego, ¿qué es lo que Dios dice en su palabra acerca de mi situación? What does God's Word say about my responses? ¿Qué dice Dios de la manera en que yo debo responder? What should I be desiring? ¿Qué es lo que yo debería estar deseando? What do I know about where satisfaction truly resides? ¿Qué es lo que yo sé acerca de dónde reside realmente la satisfacción? And what should I do now? ¿Y qué debería yo hacer ahora? And here's a very, very powerful point in any counseling session. Y este es un punto muy importante en cualquier sesión de consejería. Because again, you have that husband and wife. Porque ahora, una vez más, tenemos este esposo y esta esposa. The husband thinks the wife ought to change. El esposo piensa que el problema es la esposa. The wife thinks the husband ought to change. La esposa piensa que el hombre es quien tiene que cambiar. And they're just at an impasse. Y están, están bloqueados ahí. And there's nothing quite like this. Y no hay nada como esto. For a husband and a wife to have some sort of disagreement or argument. Para en la situación en que un esposo y una esposa están en desacuerdo, están en un conflicto, And then the day the husband changes. y entonces el día en que el esposo cambia And he goes back to his wife. y él regresa donde su esposa And he says, honey, I want to ask you to forgive y me. le dice, cariño, yo quiero pedirte perdón Because I was acting like an idol worshiper. porque yo estaba actuando como un adorador de ídolos. I was demanding that you give me what I wanted. Yo estaba demandando que tú me dieras lo que yo quería And I made that like an idol. y yo convertí ese deseo en un ídolo. It was as bad as I had gotten down on my knees and was worshiping some hunk of wood. Y era como si yo hubiese estado arrodillado ante una escultura o un pedazo de madera. And I know that God saved me to be something better than that. Y yo sé que Dios me salvó para hacer algo mejor de ahí. And as your husband and the leader of this Y family, como tu esposo y líder de este hogar, I'm supposed to find my joy and satisfaction in my God. se supone que yo debo encontrar mi gozo y satisfacción en Dios. So would you forgive me, not just for what I did, Así que podrías tú perdonarme, no solamente por lo que yo hice, but would you forgive me for what was going on in my heart? sino que también te pido perdón por lo que estaba ocurriendo en mi corazón. And I'm going to work harder at finding my joy and delight ultimately in my Savior. Y yo voy a trabajar arduamente para encontrar mi gozo en mi Salvador. And then I'm going to come to my relationship with you, Y luego yo voy a venir a mi relación contigo, not demanding I get my gods, no demandando que yo obtenga mis dioses, but instead serving you, sino sirviéndote a ti, because I've already received everything I need from my Savior. porque ya yo he recibido todo lo que yo necesito de parte de mi Salvador. There's a lot more to talk about regarding the heart, Hay mucho más que debemos hablar acerca del corazón, but that's at least an introductory idea to what biblical counseling actually sounds like. pero esto es una introducción a lo que más o menos ocurre en la consejería. So again, the focus isn't on the environment. Así que una vez más, el enfoque no está en nuestro It's, entorno, it's not on the past. no está en el pasado, It's not on the body. no está en el cuerpo, It's not on behavior. no está en nuestra conducta. Not saying that none of those things are important. Y no estamos diciendo que esas cosas no sean importantes, But the primary issue is the condition of one's heart. pero el tema principal es la condición de nuestro corazón. So in counseling, Así que en la consejería, find out what a person habitually wants. identifique qué es lo que esa persona desea de manera habitual. And then evaluate that in the light of the Word of God. Y entonces evalúe eso a la luz de la palabra de Dios. And if it's an inappropriate desire, Y si es un deseo inapropiado, bring the gospel to bear to help them change. traiga el evangelio para que el evangelio lo ayude a cambiar. Thank you very much for your careful attention. Muchas gracias por su atención.